Unos días antes de volver, salgo en la moto a comprar unos fideos porque quiero llevar para Argentina para probar. Se me queda sin nafta la moto. Prendido, que se ha prendido. Miren este. ¿Qué estás haciendo en el agua? Está cagando. Contamina el agua, loco. Qué bien. Celebra esta para que ponga. Moto, a ver, pará. A ver, moto. Acá se prepara Paraguay versus Argentina. Voley, está el regadero. Saluda a Ricky. Haciendo ya. Ah, mirá qué loco. Pero, ¿qué le tiraste un carboncito? Unos días antes de volver, salgo en la moto a comprar unos fideos porque quiero llevar para Argentina para probar. Se me queda sin nafta la moto. Ahora estoy esperando que me vengan a buscar. Estoy acá, no sé dónde estoy. En Ñanemaytey. Voy. Vayan, son las 6:40. Salimos en 20 minutitos. Tenemos el viaje a las 8:40. A las 8:40 ya estamos saliendo, así que nada. Tengo las cosas preparadas acá. Justo me puse el corbatero para grabar rapidito así. Porque me preparé, nos pasan a buscar y ¡pum! Salimos. Bueno, por suerte nos tocó un día lindo para viajar. Eso sí, el viaje son como 24 horas, 26 horas. Imagínate, arriba del bus. Vamos a salir un cachito acá afuera. Ya en un rato nos vienen a buscar, en 10 minutos ya van a estar por acá. Yo no sé si había mostrado un poco lo que eran las calles acá en Paraguay, que la tierra es roja. No lo recuerdo sinceramente, pero bueno, acá la tierra es roja. Y te mancha la zapatilla de una manera. Bueno, en un cachito ya salimos. Así que nada, vamos para allá. De la misma forma que antes me veía. Ahí acaba de llegar recién el colectivo. Bueno, ya estamos acá en el bondi. Subimos recién con Chalo. Estamos por ir para Argentina. Tenemos un par de cositas acá. Ahí está todo. Así que nada. Apreciemos la vista ahí antes de salir. Yo me estoy muriendo, boludo. Tengo un sueño encima. Pero en Argentina, loco. La verdad que sí, porque tenemos muy largo el pelo ya. Si están los barberos ahí, estoy un desastre. Pero a mí me deja, boludo. Tengo que decir que este colectivo es más premium que el anterior, literalmente. Me puedo tirar más para atrás en el asiento, en el otro no podía ni dormir. Así que va a ser una ventaja.
Y la otra que, bueno, tiene aire acondicionado, porque el otro tenía, pero no como este. Espero que sea un viaje tranqui. Extraño a mi mujer. Mujer. Mi mamá. Mujer, dice. Mi mamita. Me está esperando. Mi Pero abuelita. ya vamos para allá. Abuelita. Arranca el viaje. Ahí lo tenés comiendo. Recién bajamos. Tenemos que esperar, no sé cuánto tenemos que esperar. Aprecien la vista ahí. Vamos acá nomás. Se está muriendo. Bueno, se me queda sin batería ya, son la 1 y estamos hace 3 horas más o menos acá esperando en la estación. Bueno, El Nico estaba parado. llegamos ya, hecho mierda, no siento la pierna, no sé, la peor vuelta, bro. ¿Ah? Sí, se manda ese chiquito. Ah. ¿Qué onda, Junior? ¿Todo bien? Que ya estamos. Bueno, estoy espantosamente mal, pero así como estoy, voy a terminar el video y voy a cerrar. Me voy a pegar una ducha ya. Gonza se fue a su casa, yo vine a la casa de mis viejos. Así que nada, finalizamos. Muchas gracias a la gente que nos siguió en todo este recorrido del viaje de lo que fue Paraguay. Y se vienen nuevas cositas próximamente. Ahora vamos a estar trabajando en Argentina, pero va a haber más. Así que nada, muchas gracias a los que nos bancaron en todo el trayecto.